Amén. Gracias, Jesús. Gracias por recibirme, por darme esta oportunidad de compartir la palabra. Siempre es una bendición muy grande el poder compartir con los hermanos. Así que Dios os bendiga y seguro que el Señor nos va a bendecir con su palabra. Si os parece, podemos orar, podemos abrir nuestro corazón para que la semilla, que es la palabra, penetre y lleve fruto. Amén. Padre, te damos las gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Esa buena semilla, Señor, que tú mandas, tú siembras, pones en nuestros corazones para cultivarnos, también para que podamos llevar fruto, un fruto bueno, sólido, abundante, que podamos ser de bendición a muchos otros. En el nombre de Jesús, amén, amén. La primera cosa que me ha llamado la atención esta tarde cuando estaba Dani aquí al principio presentando, dijo algo muy interesante, me pareció en ese momento, me recordaba algo que creo que es importante, es el hecho de que somos el pueblo de Israel. Hay un pueblo de Israel, digamos, genético en la carne, y hay un pueblo de Israel que es espiritual, pero igualmente el pueblo de Israel. De hecho, Pablo le llama el Israel de Dios. Es decir, el Israel que nace del Espíritu, y ahí estamos todos nosotros. A veces la historia, por lo menos la historia bíblica, la vemos así, como una primera parte, que es el Antiguo Testamento, donde prevalece o el protagonista es ese pueblo genético, físico de Israel. Y luego tenemos el Nuevo Testamento como una segunda parte de la revelación de Dios, en donde principalmente el pueblo de Dios no es el genético, sino los gentiles, aquellos que nos convertimos, como se dice, de pura gracia. Pero la pura gracia no pertenece solamente al Nuevo Testamento. Ya en Oseas 14, si recordáis, también Dios dice: les perdono su rebelión porque los amo de pura gracia. Así que la gracia ya estaba operando desde el principio, mucho antes de que entendiéramos que entrábamos en un nuevo periodo de la historia de Dios o de la historia del pueblo de Dios, que lo conocemos como el periodo de la gracia, ¿sí? Decimos que nosotros los gentiles somos salvos por la gracia. Pero la realidad es que nadie se salva por la genética física. No, Dios nunca ha salvado a nadie simplemente por su genética. Dios salva a aquellos que aprovechan su gracia, ¿sí? Esto es importante entenderlo. Así que esta tarde me gustaría que hiciéramos una revisión acerca de lo que es la gracia, lo que significa para nosotros los cristianos, pueblo de Dios, para que también podamos sacarle el máximo de provecho a ese don de Dios, al don de Dios que es su gracia, sin duda. Bien, la gracia, como conocemos, la palabra gracia, nosotros como español de origen latino, del latín, viene de la palabra gratia. Gratia es una palabra latina que significa eso, pero es el origen también de otras palabras como gratis, gratuito, etcétera, ¿verdad? Así que muchas veces conectamos la gracia con algo que es gratis, algo que no nos cuesta. Es algo que nos es dado simplemente porque alguien nos ama y nos concede algo, nos concede un don. Así que eso le llamamos gracia. Lo conectamos con, repito, con la palabra gratis o gratuito. No tenemos que trabajar. Pablo aprovecha ese concepto para decir que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tenía que pagar de una manera que eran las obras cumpliendo la ley. Por tanto, la gracia estaba un poco opacada por el hecho de que la ley exigía, y al exigir, entonces había que cumplir una serie de preceptos, y Pablo utiliza eso para hablar de paga.
Es decir, el que obra recibe salario y por tanto, de alguna manera, la gracia estaba sujeta a ese pagamento, a esa paga de la obediencia, a esa paga de cumplir la ley. Así que Pablo lo va a usar, especialmente en Romanos, para explicar la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La ley y la iglesia, o sea, el pueblo bajo la ley o el pueblo bajo la gracia, ¿sí? Así que ahí tenemos un concepto, gratis. Luego tenemos otro concepto que viene del griego, porque la palabra en griego para gracia es charis, se escribe charis, charis. Pero claro, charis nos da un conflicto. ¿Por qué? Porque precisamente esa palabra es el origen de caro. Caro en el sentido de querido, ¿sí? Querido. Muchas veces en el idioma antiguo, en el español antiguo, pero también está en el portugués, en el italiano, etc. La palabra caro significa eso, significa querido, es una palabra cariñosa. ¿Ves? Todo viene de la misma raíz, de cariño, cariñoso, etc. Pero también caro en el sentido de que cuesta algo, de que puede costar más de lo que pensábamos. Esto es importante entenderlo porque hay un concepto de gracia que muchas veces se nos escapa. Estamos muy receptivos a todo lo que significa recibir gratuitamente. Yo lo sé porque tenemos una ONG y damos comida gratis, damos ropa gratis, damos una serie de utensilios gratis y se forman largas colas. A lo gratis nos apuntamos rápidamente, ¿verdad? Ahora, si pusiéramos ahí el letrero, venid que esto que os vamos a dar es caro, seguramente poca gente se arrimaría, ¿no? Entonces, muchas veces, mentalmente, de una forma inconsciente, reaccionamos así. Cuando Dios nos ofrece algo, hacemos una cola larga porque queremos ser ministrados. ¿Sí? Es que Dios está derramando de su gracia y entonces todo la queremos. Queremos esa gracia conectada con el latín, gratia, conectado con el español, gratis. Ahora, muchas veces se nos escapa el otro concepto, lo que cuesta la gracia. O cuál es la otra vertiente de la gracia, la parte activa de la gracia. La parte de la gracia que supone esfuerzo, supone sacrificio, supone entrega, supone trabajo duro. Yo quiero que hagamos esa distinción, si os parece bien, en esta tarde. La Biblia está llena de ejemplos de esto, de la gracia entendida de una manera o no entendida o mal usada y no aprovechada en muchos casos. Tenemos el caso de los dos hermanos de la parábola de Jesús que él contó, que vivían juntos, trabajaban juntos o por lo menos compartían juntos cosas hasta que llegó un momento en que el menor dijo, padre, yo me quiero independizar, por favor, dame mi parte de la herencia, ¿verdad? Lo encontramos en Lucas 15, lo conocemos como la parábola del hijo pródigo, podría llamarse de otra manera, la parábola de los hermanos o de la herencia o cualquier otra cosa. Va mucho de herencia, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con la herencia? Porque en la antigüedad también existía esa costumbre. Un hijo podía ir a su padre y decirle, padre, yo ya no quiero estar más en la casa, ahora quiero independizarme, hay una herencia que me corresponde por ser hijo y es gratis, ¿o no? La herencia sale gratis, hasta que llegó una ley por aquí, ¿no? Pero la herencia supuestamente es un regalo. Es lo que los padres han trabajado, les ha costado un gran esfuerzo, han ahorrado, han guardado para dárselo a los hijos. ¿No es eso la herencia? Así que el hijo podía decir, padre, dame mi herencia porque me quiero independizar, necesito dinero, necesito capital porque me quiero establecer, quiero montar mi negocio, etc.
Así que el padre, en aquellas circunstancias, muchas veces lo hacía siempre y cuando tuviera ese dinero disponible. Él podía decir, bueno, a ti te corresponde tanto, entonces como tenemos dinero, yo te lo voy a dar, esa es tu herencia, ahora ya depende de ti, de lo que hagas con ello. ¿Sabes? Cuando algo nos resulta gratis y no hemos comprendido la otra dimensión de la gracia, es decir, cómo aprovecharla, cómo esforzarnos, cómo trabajar con ello, entonces se convierte en nuestra desgracia. Muchas veces la vida cristiana es una vida triste porque hemos recibido mucho, pero no hemos sabido qué hacer con eso. No lo hemos aprovechado, no hemos trabajado, no nos hemos esforzado, no entendemos el sentido de sacrificio. Queremos un cristianismo con mucha gracia y poco esfuerzo. Mucha bendición y poca cruz. Como Jesús ya la llevó, ¿verdad? Esto es un problema. Es no entender la dimensión completa de la gracia. Así que tenemos en la vida diaria, en nuestra sociedad, no tenemos que irnos al Antiguo Testamento, ni siquiera a la parábola de Jesús. A nuestro alrededor hay muchas personas dañadas por la herencia. Hay muchas familias rotas por la herencia, ¿lo crees? Quizás sea la tuya, no sé. Pero hay muchas personas que estaban muy bien y tenían muy buena relación con sus hermanos, por lo menos una relación viable, llevadera, que estaba bien, que había un sentido de familia, hasta que murieron los padres y entonces tuvieron que repartir la herencia. Y eso que es gratis. ¿Pero qué pasó? Pasó que no supieron administrar esa repartición, por ejemplo, o que no estaban de acuerdo o pensaron que las cosas no eran justas y entonces vino disensión y vino quebranto. Y muchas veces las vidas y las familias han quedado arruinadas a causa de aquello que era gratis. Incluso pasa con la lotería. No sé si tú has oído esos casos, pero son muchos más de lo que piensas. La Asociación Española para la... No me acuerdo de todas las palabras que tiene el título de la asociación, pero es una asociación hecha para todo lo que es el tema de premiados por la lotería, que dice que hasta un 70% de aquellos que recibieron grandes premios, los premios que se buscan, que nadie echa para que le den el boleto de vuelta, ¿no? Todos pujan, los que compran, claro, los que no compramos, oramos para que alguien nos compre, pero ¿qué pasa? Que muchas veces lo que recibimos gratis, como ese premio gordo, llega a ser nuestra ruina. Hay hasta un 70% de casos, estoy hablando de España, cuando una persona ha recibido un premio gordo de la lotería y se ha encontrado con que era una sorpresa para él, para ella, porque casi nadie cree que le va a tocar, pero esa sorpresa que fue hacerle millonario ha supuesto un cambio tan drástico en la vida de esa persona que no ha sabido manejar el dinero, no ha sabido qué hacer, cómo invertirlo, no ha sabido administrarlo sabiamente y el resultado ha sido que 5 años después acabó peor de lo que estaba. Es gracia, es gratis. Bueno, es gratis, te costó o quizá te lo regalaron, ¿verdad? No te enteraste, muchas veces pasa eso, que la empresa compra y luego lo reparte y se lo descuenta a cada obrero, ¿no? Puede pasar. Y entonces no te enteras prácticamente de
de que has tenido que pagar un billete, pero siempre es muy pequeño en comparación con el premio. Así que se recibe como algo gratuito y se convierte en un peligro potencial. Quiero que entendamos esto. La gracia de Dios es un riesgo también. Es un riesgo. No es solamente algo maravilloso que Dios me da, que Dios hace por mí, que Dios me entrega, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos orado? Yo me acuerdo, siendo soltero, de estar orando por una esposa. Yo quería tener una esposa. Y no llegaba. Quizás me estaba precipitando mucho en el sentido de que era muy joven y me parecía que lo necesitaba cuando a lo mejor no era tan necesario en ese momento. Pero yo oraba por eso hasta que finalmente Dios me la dio. Y me la dio de una forma maravillosa, casi como envuelta en un paquete. Solo le faltaba la cinta del regalo y yo lo tomé como un regalo de Dios, un don de Dios. No tuve que pagar. ¿Sabes que en la antigüedad las esposas se pagaban con camellos, con ganado? Todavía hay pueblos en la tierra que lo hacen. Todavía hay tribus en África, en otros lugares, donde tú tienes que comprar la esposa y a veces te sale cara porque se convierte en un negocio. ¿En cuánto me vas a dar? Bueno, esto no es nuestro caso. Nuestro caso va por otro lado. Nosotros creemos que el don de Dios se recibe gratuitamente. Así que mi esposa me resultó gratis, por lo menos para empezar. Luego la cosa va cambiando. Pero está bien, porque es importante que entendamos la dimensión completa de la gracia. Dios nos lo da, y recuerda esto bien, Dios siempre nos da mucho más de lo que nosotros le podremos pagar. Antes de que las cosas sigan cambiando por los derroteros que van, aprovecha y respira a fondo, porque todavía es gratis. Hay oxígeno a nuestro alrededor, puesto por Dios, de forma gratuita. Todavía es gratis respirar, aprovéchalo. Y todavía tenemos sol. Y es gratis para todos. Y todavía llueve, por lo menos en otras partes de España. Y es gratis. ¿Sí? O sea, hay cosas que Dios, desde su amor, desde su gracia, sigue derramando de forma diaria para todos nosotros. Y tenemos que aprovecharlo y nunca lo podremos pagar. ¿Cuánto tendríamos que pagar si nos pasaran la factura del aire que hemos respirado desde que nacimos? Bueno, aunque fuera 1 céntimo por día, ya los que somos casi viejos, ¿verdad? Ya estaríamos una factura alta, ¿no? Bueno, la cosa es esta, que la dimensión de la gracia que queremos mantener solamente gratis, no la aprovechamos. Este es el problema, la tragedia del hijo pródigo. Él tomó esa herencia, se la llevó y como era gratis, como no le había costado esfuerzo, como no había hecho ningún sacrificio para conseguirlo, excepto quizá hablar un poco con su padre y pasar quizá unos apuros, pero no más. Entonces, todo aquel capital que recibió gratuitamente no lo aprovechó adecuadamente. Tenía el concepto de algo que recibo gratis, pero no el concepto de qué hago con aquello que recibo de forma gratuita. ¿Me explico? Pero luego tenemos la otra parte, la del hijo que se había quedado en la casa. Él no pidió la herencia. Él siguió en la casa del padre considerando que ya cuando muriera recibiría esa herencia.
Y se quedó allí y siguió trabajando con el padre. Pero ¿qué ha pasado? Que cuando el mayor ha visto que el pequeño había tirado esa herencia y aún así era recibido por el padre con amor y con gracia, es que nunca podemos superar, de verdad que es muy difícil superar a Dios. Entonces, cuando él vio esto, se quejó. ¿Por qué? Porque la herencia que a él le pertenecía, en la que vivía y con la que trabajaba cada día, tampoco la apreciaba ni la valoraba. No la disfrutaba. Mira, padre, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué se te ha ido la cabeza a este loco que ha ido y ha consumido la herencia y la ha gastado, y ahora tú vienes, lo recibes y le haces una fiesta de tal proporción que jamás me las has hecho a mí? ¿Cómo puede ser? Yo soy el que trabaja duro, yo soy el que está aquí contigo, yo soy el que me esfuerzo, yo soy el que me sacrifico. ¿Qué pasa que él sí y yo no? Él que lo que merece es estar fuera de aquí. Ni siquiera tenías que haberlo recibido, pero lo has recibido y le has premiado. ¿Y yo qué? Y el padre le dice, hijo, todo lo que tengo yo es tuyo. Es que todo es tu herencia. Si no haces una fiesta, no es culpa mía, porque es tuyo. ¿Sabes? Muchas veces no llegamos a captar en profundidad suficiente aquello que es nuestro por gracia, que es nuestro, porque estamos solamente mirando una parte de esa gracia. Estamos mirando solamente la parte del sacrificio, la parte del esfuerzo que yo hago para incrementar eso que voy a recibir. Y sin embargo, no estamos valorando el sentido completo y equilibrado de lo que significa. La Biblia tiene varios ejemplos al respecto. Ahora, a mí me gustaría, si pudiéramos, si el tiempo nos da, me gustaría que pudiéramos ver algunos ejemplos en la Escritura. Primero, darnos cuenta de que lo que es gratis para nosotros no significa que nadie lo haya pagado, ¿verdad? Por ejemplo, la salvación la recibimos por gracia. No viene con unas instrucciones legalistas que nos digan, si haces esto, entonces tendrás mi salvación. No, no viene con esas instrucciones. No es que no haya instrucciones, pero no viene con esas instrucciones de la ley. Viene de otra manera, de manera que se nos ofrece gratuitamente. O por lo menos lo parece. Cuando lo analizamos un poquito mejor, entonces vemos en el espíritu que hay algo que se nos escapa. Y es que Dios tampoco realmente lo ha dejado gratuito. Me explico. ¿Sabes? Cuando le dijeron a Jesús para tentarle, ¿es lícito pagar impuestos a Roma? ¿Sí? Era una cuestión difícil, pero Jesús tenía que encontrar la respuesta y él pidió la moneda con la que se pagaban los impuestos, así que le trajeron un denario. Y en el denario estaba, ¿qué? La imagen del César. Y él dijo, ¿qué hay aquí? ¿De quién es esta imagen? Y él dijo, del César. Ellos dijeron, del César. Por tanto, Jesús lo tenía fácil. Bueno, pues darle al César lo que es del César y punto. No. Quedó una parte, ¿no? Y a Dios lo que es de Dios. ¿Sabes? Aunque esto te suene raro, déjame profundizar un poquitín en esto para decirte que Dios también cobra.
Dios también cobra. Espero que no rompa demasiado tus esquemas, pero Dios también cobra. Lo que pasa es que Él no cobra en moneda física. Algunos te enseñan que sí, que para estar bien con Dios tienes que dar muchos diezmos, muchas ofrendas y todo esto. Pero déjame profundizar en este asunto de la gracia. Dios cobra en el Espíritu. Dios recibe porque hay una cosa que es para el César y hay una parte que es para Dios. Hay que darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora vayamos a la salvación. Estamos con el tema. Por gracia, leemos en Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos. Creo que acaba así el versículo, ¿no? No dice solamente por gracia sois salvos. ¿Qué dice? Por medio de la fe. Entonces hay una cosa por medio. Es decir, por más que Dios te quiera salvar, tú tienes que invertir ¿qué? Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible recibir de Dios. Sin fe es imposible participar de las promesas de Dios, que son alcanzadas mediante la fe. Escucha, esto es importante que lo entendamos, porque muchas veces no llegamos a comprender pensando que Dios hace diferencia entre una persona u otra. Dios no hace acepción de personas, pero Él espera que nosotros entendamos que tenemos que invertir para recibir. Tenemos que poner nuestra fe en acción si queremos recibir el don de Dios, si queremos recibir la promesa y si queremos incluso participar de la salvación. ¿Sabes? Hay cosas que vemos solamente un lado, vemos solamente una parte. Por gracia sois salvos mediante la fe. Esto no de vosotros, es don de Dios. ¿Ves? Pablo está insistiendo, enfocándose en el asunto de la gracia. Es gracia, es un regalo, es un don de Dios. Pero después, ¿qué tuvo que escribir? Después leemos otras cosas de Pablo. Después dice, esforzaos en la gracia que es para salvación. ¿Sabes? Hay una parte de la gracia que se nos escapa, que es la gracia activa, la gracia que te mueve, la gracia que te impulsa, la gracia que te potencia, la gracia que te hace fuerte, la gracia con la cual tú puedes llegar a conseguir estar a la altura que Dios quiere que estés. No es solamente la gracia algo que nosotros nos abrimos para recibir y nos llega como un paquete que nunca pagamos y que alguien nos mandó del cielo y decimos, aleluya, gloria a Dios. Esta es la relación en la que nos equivocamos. Porque, escucha, nuestra naturaleza humana no valora adecuadamente aquello que no le cuesta. ¿No? Lo infravaloramos, lo dejamos como algo, bueno, como no me costó nada, si se gasta no pasa nada. ¿Te diste cuenta que cuando de pronto te has visto que te ha llegado más dinero, dices, ¿qué pasó con el dinero si lo tenía ayer y ya no está? Es que no lo valoramos. Hay muchas relaciones que fracasan por esto, por falta de valoración del otro. No lo valoramos, lo hemos recibido como un don de Dios gratuito y ya no le prestamos atención, ya no lo valoramos adecuadamente, ya no estamos realmente trabajando por hacer de aquello una excelente inversión de Dios para nuestra vida. Así que la vida cristiana que va solamente por lo de gratis,
acaba fracasando. La vida cristiana que solo espera recibir, pero que no toma la gracia como una gran oportunidad para trabajar duro para el Señor y para hacer producir aquello que recibe, fracasa. Y podemos ser cristianos frustrados. ¿Por qué? Porque no llegamos a entender la otra dimensión de la gracia. La gracia no es solamente lo que recibimos de Dios, es la capacitación que Dios nos quiere dar para hacer su voluntad y cumplir su propósito. Es capacitación. Por ejemplo, la tentación. Con la gracia gratuita esperamos que Dios nos libre de la tentación, ¿no es cierto? Señor, no me metas en tentación, no permitas que yo sea tentado. Pero no funciona. ¿Por qué? Porque tarde o temprano vamos a estar expuestos a la tentación, sí o sí. Nadie se libra de eso. Pero la gracia no es solamente, Señor, líbrame de la tentación. La gracia es, Señor, dame las fuerzas para resistir la tentación, pelear esta batalla y triunfar. ¿Me explico? La gracia va mucho más allá de la actitud pasiva de preservación del mal. La gracia no es solamente, Señor, no permitas que nada me pase en mi vida. Nada malo, por supuesto. No permitas que nada que no sea maravilloso y fantástico esté en mi vida porque tú eres bueno. Pero luego en la vida real no funciona así. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto aquí en una escuela y porque tenemos que aprender no solamente a recibir la gracia de forma gratuita y maravillosa que Dios pone en nosotros, sino aprender a usar la otra capacidad de la gracia, que es capacidad para resistir el mal, capacidad para sembrar y cosechar, capacidad para hacer el bien, capacidad para esforzarnos en la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Y no está bien que nos queramos quedar solamente con un aspecto. Si lo hiciéramos así, no creceríamos jamás. No, el crecimiento requiere esfuerzo. Decimos que la palabra de Dios dice que la fe es un don de Dios. Y es verdad, es un regalo, es parte de su gracia. Dios nos da fe. Pero ¿sabes qué hace mucha gente con la fe? Solamente la utiliza para sí mismo. ¿Sabes que hay ateos, incluso satanistas, que tienen una tremenda fe? ¿Sabes qué han hecho con esa fe? Grandes negocios. Con esa fe han conquistado imperios, tienen multinacionales, están expandidos por el mundo entero. Son máquinas de hacer dinero. Y eso requiere mucha fe. Y requiere mucho sacrificio. Porque tienen que estar de continuo atendiendo eso y tienen que estar invirtiendo y tienen que estar pendientes de por dónde se puede invertir mejor para recibir más. Y no tienen ninguna conexión con Dios. Si acaso con el enemigo. Pero tienen mucha fe. Dios les dio fe. ¿Qué pasó? Solamente la utilizan para sí mismos. Esa fe original de parte de Dios ha perdido su valor porque ellos la han falsificado, aprovechándola solamente de forma egocéntrica, egoísta, para su propio beneficio y enriquecimiento. Es una realidad. Ahora, ese don de la fe nos es dado a los cristianos de otra manera. Quiero decir, tenemos la oportunidad de que nuestro
capital de fe sea legal. ¿Cómo? Usándolo adecuadamente conforme al plan de Dios. Usándolo según los términos del reino para que lleve su sello. ¿Sabes? Hay una fe que si no es de Dios, si no es con la imagen, vuelvo a la tentación de Jesús, si vamos a pagar impuestos o no al César. Hay un dinero que es legal y un dinero que no es legal. Hoy eso es muy delicado porque hay tremendos falsificadores, ¿o no? Por eso ya en cada negocio hay una maquinita, ¿sí? Y tú das un billete y va directo a la máquina. ¿Para qué? Para ver si es falso o es verdadero. ¿No es así? Hay mucha sensibilidad en este sentido porque hay muy buenas falsificaciones. Y la fe también tiene buenas falsificaciones. La fe verdadera tiene que llevar el sello de Dios, tiene que llevar el carácter de Dios, tiene que llevar la presencia de Dios. Es la fe que hemos entregado para el propósito de Dios, la que cuenta en el reino. Por eso muchas veces, si no entendemos estas cosas, podemos acabar falsificando y teniendo fracasos en las cosas de Dios. Porque no estamos usando la moneda correcta. La estamos falsificando con nuestros intereses egoístas. O muchas veces la estamos falsificando con cosas que no son de Dios. Cuando hablamos de oración, cuando la Biblia nos instruye acerca de la oración, mucho tiene que ver con este concepto. El apóstol Santiago, ¿qué dice? Pedís y no recibís, ¿por qué? Porque pedís mal. Entonces, esa fe no va a valer, es moneda falsa. O nos dice en Santiago 1, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual es generoso y da con abundancia, pero pida con fe, no dudando. Porque en el momento en que la naturaleza humana contamina la fe que Dios te ha entregado, con el temor, con la duda, con todo esto, la moneda comienza a falsearse, a falsificarse. Y nuestra fe no puede cumplir aquello para lo cual Dios nos lo dio. ¿Podemos llegar a entender este problema de la gracia con relación a la fe y la fe como capital de inversión? Y cómo Dios nos ha dado gratuitamente, pero lo podemos falsificar o lo podemos descuidar de manera que no opere y no lleve fruto y no cumpla el propósito. No quiero extenderme más, pero solamente dejarme ir a unos pocos versículos en donde podemos medir estas cosas y ver la diferencia entre lo pasivo y lo activo, ver la diferencia entre lo falso y lo verdadero. Dice, acerquémonos pues confiadamente, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y Él nos premia abundantemente. Pero ¿qué nos dice también Hebreos? En el capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto, hay un trono de la gracia desde el que podemos recibir misericordia, pero tenemos que ir a Él con una fe verdadera, una fe divina.
la Biblia habla de fe divina. Por ejemplo, en Marcos capítulo 11. Si tienes un interlineal, no sé cuántos de vosotros habéis leído alguna vez comparativamente la traducción del español, por ejemplo, la Reina Valera del 60, que es la más común, y el original griego. Si lo tenéis para compararlo, podéis hacer algunos buenos descubrimientos. Para eso tenemos los originales, o lo más cercano a los originales. Y en Marcos capítulo 11 tenemos versículos sorprendentes, especialmente el versículo 23, 22 y 23. Voy a terminar con este concepto y espero que nos sirva un poquito de meditación, por lo menos un poco, para revisar nuestro capital, revisar nuestra cuenta espiritual, banco espiritual, no sé cómo se puede llamar eso, pero nuestra riqueza espiritual. Ahora, Jesús, esto es un pasaje que todos hemos leído muchas veces, de camino a Jerusalén, se acerca a una higuera para tomar de sus frutos porque tiene hambre esa mañana y no los encuentra. Y entonces Jesús va a hacer algo sorprendente. Le va a hablar a la higuera y le va a decir, nunca más vuelva a comer nadie fruto de ti. Fruto de ti. Y ahí se queda la cosa. Los discípulos que lo oyeron seguramente se quedarían como un poco quizá descolocados. Quizá lo justificaron pensando, bueno, si es que no estamos comiendo mucho estos días y Jesús debe tener mucha hambre que está todo el tiempo ministrando. Y ahora pasan al día siguiente por el mismo punto de Betania a Jerusalén, por el camino del Monte de los Olivos, y vuelven a encontrarse con la higuera, pero está seca. Y Pedro dice, Jesús, la higuera que maldijiste ayer está seca. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible? Y entonces Jesús, lo tenemos en Marcos 11:22, va a hacer algo sorprendente. Le va a decir a los discípulos, bueno, así es como está traducido en la Reina Valera del 60, tener fe en Dios. La mayoría de las Biblias lo han traducido así, tener fe en Dios. Pero en el original griego no dice fe en Dios. Las palabras en griego y en latín tienen declinaciones. Significa que según para qué se usen, varían al final de la palabra. No sé si estudiaste alguna vez latín o griego, pero las declinaciones son eso. Son las terminaciones de cada palabra para variar su significado o la orientación de la palabra. ¿Sí? Entonces, en el griego no dice en Dios, dice de Dios, genitivo, de Dios. Hay una fe que es sagrada, hay una fe que es santísima. Y esa es la fe que Dios nos da. Y Él espera que la valoremos porque lleva su imagen, lleva su sello y la usemos adecuadamente para producir para Él, para producir para el reino. Hay una fe que es divina, que tiene el sello divino. ¿Cómo lo reconocemos? Y entonces en el versículo siguiente, el versículo 23, Jesús hace esa declaración que hemos escuchado tantas veces y que nadie se atreve a poner en funcionamiento. De cierto os digo que si dijereis a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaréis en vuestro corazón, sino creyereis que será hecho lo que digas, se hará. Eso es lo que dice el versículo. Y siempre nos ha resbalado un poco, ¿no? Nosotros nos vimos en una situación así. No sé si alguna vez lo llegué a contar porque he venido unas cuantas veces, pero no me acuerdo ya del que hablé. Pero sí que nos pasó una vez que teníamos un árbol invasivo en nuestra parcela, pero no era de nuestra parcela el árbol, sino del vecino. Y era un árbol gigantesco, de esos
¿cómo se llama? Un eucalipto, de esos que no deben estar en los jardines, son para los campos abiertos. Pero en el jardín de este vecino había crecido ya de muchos años. Cuando hicieron esa casa ya estaba el árbol, un árbol muy antiguo, muy grande, tan grande que se metía en nuestra parcela, la invadía, la llenaba cada año de polen, nos dejaba un manto amarillo de polen. Y no solamente eso, nos invadía la piscina por arriba y por abajo, porque las raíces se metían y estaban levantando la piscina, chupando el agua que podían de ella. Es un problema. Así que hablamos con los dueños para ver cómo se solucionaba, pero no llegamos a un acuerdo. Es que el dueño se excusaba y decía, bueno, todos tenemos árboles. Si empezamos a cortar los árboles porque al vecino se le han metido unas raíces y tal, tendremos que acostumbrarnos a cada uno a arreglar la parte que le corresponda y ya está. Y nosotros decíamos, bueno, pero podemos, no sé, podemos ver, quizá compartir gastos o hacer algo porque ese árbol es enorme y nos está agrediendo. Pero no quisieron ponerse de acuerdo. Así que lo dejamos. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Pasó el tiempo y al año siguiente, al otro, estábamos ahí como, otra vez, otro año con el manto amarillo del polen, con la piscina llena de hojas. Tú sabes cómo sueltan las hojas los eucaliptos, especialmente cuando son tan grandes. Te ponen una alfombra y la piscina estaba llena de esto. Y las raíces por debajo y nosotros teniendo que vaciar la piscina, volver a quitar los gresites, volver a reparar aquello. Bueno, era un problema. Y llegó el momento en que dijimos, bueno, tenemos que hacer algo. Vamos a denunciar, aunque sea al ayuntamiento, no sé dónde lo vamos pero esto no es lógico que esté así. Así que me fui al ayuntamiento, traje un papel de reclamación y lo dejé allí en el despacho para escribir y volverlo a llevar. Pero entre tanto, ya sabes que a veces hay cosas que nunca encuentra uno el tiempo para ir y hacer el papeleo. Mientras estaba el papel allí esperando, el Señor me habló. No bajo un rayo de luz ni nada de eso, pero en mi corazón, donde Él mora, con su espíritu, Él me habló y me dijo, ¿te acuerdas de Marcos 11? Eso todavía no lo has probado. ¿Por qué no le hablas al árbol? Es que esos es unos versículos que los hemos leído muchas veces, pero pasan de largo, ¿verdad? Pasan a una velocidad tremenda, entran por aquí, se van por el otro oído rápido. ¿Por qué? Porque no llegamos a creernos que eso que está ahí escrito es para nosotros. Y que podemos hablarle a un árbol, podemos hablarle a un monte, podemos hablarle a una circunstancia y determinar qué va a pasar. Así que una tarde, noche, ya anochecido, cuando nadie me viera, me fui para el árbol. Y lo encaré. Y le dije, te tienes que ir de aquí. Tienes que desaparecer. Se acabó tu tiempo. Ahora te vas. Y me volví a casa. Pero una semana después, estando comiendo la familia, pues oímos un ruido así de motor grande. Y no sabíamos si venía de un vecino, de otro, qué ruido ahora. A la hora de comer, no sé, se ve que los obreros ya habían comido. Y estaban ahí. Y salimos al jardín buscando a ver de qué vecino venía aquello, cuando nos dimos cuenta de que el ruido venía de que estaban talando el árbol hasta la raíz. Una semana después de haberle dicho esto al árbol, el árbol desapareció. Y fuimos a hablar con los obreros. Oye, ¿qué ha pasado? No sé,
el dueño de aquí, de esta casa, nos ha dicho que no quiere más ese árbol, que lo talemos y lo matemos del todo. Y desapareció. Cortaron las raíces, lo dejaron completamente arrasado. Tú dices, bueno, vaya, puede ser una casualidad. Mucha casualidad, ¿no? Que el mismo dueño que se negaba a hacer nada sin haber vuelto a hablar con él, sin haber llegado a ningún acuerdo, después de que le hemos hablado al árbol de que se acabó su vida ahí, que se acabó su estancia ahí, de pronto el dueño manda a unos para erradicarlo y cortar las raíces. Bueno, ¿por qué digo esto? Creo que tenemos que llegar a comprender lo que significa la fe que Dios ha puesto a nuestra disposición cuando está acuñada por su palabra, cuando está acuñada por su propósito y su voluntad. Entonces tenemos que entenderla como un capital que nos pertenece en el Espíritu, de manera que lo utilicemos, porque déjame terminar con esto, es lo único que nos va a ayudar a crecer en la fe, es la palabra que obedezcamos. Lo único que nos va a ayudar a madurar en fe es recibir la palabra de Dios y obedecerla. No es suficiente con escucharla, no es suficiente con conocerla, no importa los títulos universitarios, teológicos que puedas llegar a tener. Puedes tener un inmenso conocimiento de la Escritura, pero si no lo estás poniendo en práctica, si no lo estás viviendo, si no lo obedeces, no crecerás. Tu fe seguirá endeble, débil, incapaz de cumplir la voluntad de Dios y su propósito. ¿Me explico? Necesitamos comprender el valor de la fe que hemos recibido, porque es un inmenso capital que tenemos que invertir con el fin de que crezca, con el fin de que podamos ser mayores participantes de la naturaleza divina, confiando en sus promesas y poniéndolas en movimiento. ¿Podemos orar por eso? Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en ella encontramos tu corazón, tu voluntad, Señor. Y allí encontramos tu gracia, esa gracia derramada. Y allí encontramos también sabiduría y entendimiento, revelación de qué hacer con tu palabra. Señor, gracias porque de verdad que no es por nuestros méritos, es solamente por tu amor. Y lo que tú has hecho y sigues haciendo y quieres hacer, podemos verlo, podemos comprender que está ligado a la fe, está ligado a la utilización que nosotros hagamos de acuerdo con tu perfecta voluntad. Señor, gracias porque tu palabra nos sigue enriqueciendo y que tu palabra sigue transformándonos y marcando la diferencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.